Bien, muchas gracias. Bien, buenos días con todos. Antes de iniciar, me voy a permitir realizar ciertas puntualizaciones que creo son necesarias para el buen desarrollo de la audiencia que está convocada para el día de hoy dentro de la causa 745-23-EP. Esta acción extraordinaria de protección ha sido presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos en contra de la sentencia del 23 de diciembre de 2022 dictada por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi y el 3 de febrero de 2023 dictada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de una acción de protección. En este sentido, quiero solicitarle a los presentes que las intervenciones y argumentos que se realicen se enmarquen en el objeto de la acción presentada. No está más de recordarle a las partes las normas de respeto básicas para el desarrollo de la audiencia. Agradezco la presencia del juez Enrique Herrería que nos acompaña el día de hoy en esta diligencia. Igualmente, quiero recordarles a las partes que los jueces que están presentes en la audiencia tenemos la libertad de formular preguntas o pedir aclaraciones que se estimen pertinentes a lo largo de las intervenciones que se van a realizar. Siendo la fecha y hora para llevar a cabo esta audiencia convocada mediante auto dictado el 22 de julio de 2024, notificado el 23 de julio del mismo año y reiterado mediante auto del 25 de julio de 2024, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Para iniciar, le solicito a la actuaria Gabriela Icaza que informe sobre la presencia de las partes y de los terceros con interés. Señoras juezas, se encuentran presentes las siguientes partes. La accionante de la acción extraordinaria de protección, el doctor Miguel Hernández, el abogado Juan Acurio Romero y Johnny Terán, prefecto de la prefectura, en calidad de procurador judicial, procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos y el prefecto. Legitimados pasivos de la acción extraordinaria de protección, el abogado Carlos Flor Íñiguez, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En calidad de terceros, el abogado Ricardo Nova Bejarano, el abogado Farid Simón Campaña, el abogado Marco Morales Andrade y el abogado Mauricio Maldonado Muñoz, actor en el proceso de origen, Camarones y Langostinos del Mar Cala de Mar S.A. Y el abogado Manuel Farías Neira, de parte de la Procuraduría General del Estado. Señora jueza, se deja constancia de que a pesar de haber sido legal y no debidamente notificada la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Jacinto de Yaguachi, no ha comparecido a esta diligencia. Bien, muchas gracias. Declaro instalada la presente audiencia. Cada parte tendrá 12 minutos para realizar su intervención. En caso de intervenir dos o más personas para una sola parte, estas deberán dividir el tiempo según mejor consideren. Una vez escuchadas las intervenciones iniciales, se va a otorgar a los terceros con interés la palabra por un tiempo de hasta 6 minutos. Con la misma regla, en caso de intervenir dos o más personas por uno solo de los terceros interés, deberán de dividir el tiempo según mejor consideren. Una vez que se han establecido las intervenciones de las partes, así como de los terceros por interés, voy a abrir un tiempo de réplica únicamente para las partes procesales por un tiempo de hasta 5 minutos. Le pido al actuario indicar el nombre de la primera intervención y la calidad en la que ésta comparece. Doctora, se encuentra por el accionante Miguel Hernández Terán, el abogado Juan Acurio Romero y Johnny Terán Salcedo, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. Bien, otorgo la palabra a la parte interviniente. Por favor, activen su audio y su video. Tienen el uso de la palabra hasta por 12 minutos. La actuaria les va a indicar cuando su tiempo esté por finalizar. Dice que ha deshabilitado el anfitrión. ¿Podría corregir, por favor? Lo estamos escuchando, doctor. Lo que tiene Ah, deshabilitado, ahí está, lo vemos y lo escuchamos. ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la audiencia, señora jueza, señor juez Herrería y por supuesto a los colegas que están presentes. Bueno, digamos que lo más concreto posible, pero a su vez lo más representativo del caso. Evidentemente, tratándose de una acción extraordinaria de protección, sobre una acción de protección tenemos que hacer énfasis en ciertos aspectos explicativos, ¿verdad?, que tienen pues la materia prima, es la materia prima de este caso.
Resulta ser que una importante empresa plantea una acción de protección porque considera que el GAP provincial de Los Ríos pretende destruir una unidad productiva con la construcción de una vía que bien podría cruzar otros predios baldíos de la zona. Es decir, una empresa considera que una parte de una obra pública no debe pasar por sus predios porque eso afecta, como dice literalmente, pretende destruir la unidad productiva. Y entonces, a partir de este concepto, la empresa dice, mire, arma una argumentación jurídica basada en la omisión de una notificación del anuncio del proyecto. ¿Qué es esta figura del anuncio del proyecto? Yo debo decir lo siguiente, que como la Constitución establece el imperativo prohibitivo de beneficiarse especulativamente con el uso del suelo, la Ley de Ordenamiento Territorial regula con todo detalle el mercado de suelo a través de diversos instrumentos. ¿Okay? Uno de esos instrumentos de regulación del mercado del suelo es la figura del anuncio del proyecto, que consiste en ¿qué? Consiste en que esta figura permite fijar el avalúo de los bienes inmuebles que están en la zona de influencia de una obra pública. Vuelvo a decir, el anuncio del proyecto permite fijar el avalúo de los bienes inmuebles que están en una zona de influencia, un área de influencia de una obra pública, para fijar el avalúo a la fecha del anuncio público de la obra. ¿Para qué? Para que no haya el pago de un sobreprecio en una expropiación futura o inmediata. Es decir, es típicamente un instrumento para regular el mercado del suelo, evitando con el avalúo al momento de la obra, evitando que haya un sobreprecio ante una expropiación futura o inmediata, ¿ok? Para que no haya, evidentemente, un lucro nacido de una obra pública. Y entonces, evidentemente, señora jueza, esta figura es una figura que no implica una limitación al dominio, no es una afectación al dominio, no afecta el uso, no afecta el goce, no afecta la disposición, no afecta la vocación de los inmuebles, sino que se limita a ser un instrumento que habilita la fijación del avalúo para que no haya pago posterior ni sobreprecio. Y por supuesto, es un antecedente de una declaratoria de utilidad pública, tanto que la ley que regula la materia, la ley de contratación pública, dice que un anexo de la declaratoria de utilidad pública es el anuncio del proyecto. Entonces, la naturaleza de este acto llamado anuncio del proyecto jamás puede ser constitutivo de la limitación de un derecho, de la afectación de un derecho, de limitar. No está en la lista de limitaciones, no está en la lista de categorías jurídicas que afectan los derechos. Y entonces, este anuncio del proyecto, dice la demanda, no ha sido notificado al propietario de la empresa, a la empresa que la demanda. Pero hay un pequeño, gran detalle. La demanda dice que la violación se circunscribe a la falta de notificación del anuncio del proyecto, ¿verdad? A la época en que se convocó la licitación de la obra. Vuelvo a decir, el pecado que encuentra la compañía es que no podía válidamente concursar, licitarse la obra si no había el anuncio del proyecto notificado a ellos. Pero aquí hay un gran detalle, pequeño, gigantesco y caudaloso detalle. La compañía adquirió sus predios el 13 de septiembre y el 9 de septiembre del año 2022. 13 de septiembre y 9 de septiembre del año 2022. La compañía se queja que debió notificársele, ¿verdad?, el anuncio del proyecto antes de la licitación de la obra. Pero la licitación de la obra se hizo el 29 de junio del año 2022. 29 de junio del año 2022, cuando la compañía no era propietaria del bien. Ergo, era imposible notificarle el anuncio del proyecto a quien no era propietario. Más aún, ese anuncio del proyecto no existe, no se ha hecho. La demanda dice,
no me han notificado el anuncio del proyecto, ¿verdad? Y de esta manera se viola mi derecho a la defensa, a la tutela efectiva, al cumplimiento de las normas, a la actividad empresarial, a la propiedad privada, etc. Es decir, la compañía encuentra que la no notificación de ese acto, que no existe, viola su derecho, pero resulta ser que la compañía no era propietaria de los bienes al momento de la licitación, porque la licitación fue el 29 de junio del 2022 y adquirió la propiedad el 13 y 9 de septiembre del año 2022. Y la compañía, sobre la base de esta enunciación de violaciones constitucionales imposibles, porque para violar un derecho debe haber aptitud, idoneidad para la violación. Y este es un acto de mero trámite, donde se le hace saber a los propietarios de los predios que están en el área de influencia, o del área de influencia de la obra, se le hace notificar de este anuncio del proyecto para evitar a futuro el pago en sobreprecio y para efectos de hacer el avalúo de la obra. Pues bien, la compañía dice, ok, como el predio pasa por la obra pasa por mis predios, plantea una acción de protección con cautelar y dice, mire, el proyecto debe rediseñarse, plantea, y el juez de primera instancia le dice, mire, primero, reformúlese el proyecto. Segundo, como medida de reparación, dice, prohíbese que se emita anuncio del proyecto, que se notifique anuncio del proyecto, ¿verdad? Y le manda una disposición al registrador de la propiedad para que no inscriba notificaciones de anuncio del proyecto. Es decir, la compañía condena la falta de notificación, pero pide que se prohíba al registro de la propiedad inscribir declaratorios de utilidad pública, anuncios del proyecto, y evidentemente prohíbe la emisión del anuncio del proyecto. Y también, pues, dice al registro de la propiedad de Babahoyo, inscriba en el libro de propiedades una prohibición para que no se inscriban ni se anoten declaratorios de utilidad pública, anuncios del proyecto respecto de los predios de propiedad de la compañía. El juez le hace caso y dice que se reformula el proyecto, prohíbe la emisión de anuncio del proyecto, que es justamente lo que la compañía decía, no me han notificado, pero la pretensión es que no se emita anuncio del proyecto y no se notifique. Y entonces, la medida de reparación, ¿cuál debiera ser? Que se emita y se notifique el anuncio del cual la compañía se queja, pero más bien la pretensión que acepta el juez de primera instancia es justamente la de que no se emita el anuncio del proyecto y acepta en la acción de protección que se reformule el proyecto. Pero por si esto fuera poca, señora jueza y señor juez, esta demanda se presenta no donde se emite el acto, no en el domicilio de la compañía tiene domicilio en Guayaquil y los predios están en Babahoyo, pero la compañía va a Yaguachi a presentar la acción de protección con medida cautelar. Va a Yaguachi, pero el predio está en Babahoyo, el domicilio de la compañía es en Guayaquil. Y el argumento que plantea en la demanda es que como la obra es un paso lateral que pasa por Wuhan y pasa por Babahoyo, entonces la afectación se da en los dos lugares. ¿Cómo es esto? ¿Da en los dos lugares? No. Vuelvo y digo, argumentan que como la obra, digamos que es grande y pasa por Wuhan y por Babahoyo, entonces hay dos lugares y por consiguiente hay afectación del derecho. El juez acepta esta acción de protección con cautelar donde no debió tramitarse, que es en Yaguachi, porque ese no es el lugar donde están los predios, están en Babahoyo, no es el domicilio de la compañía, y por consiguiente Doctor, le me quedan 2 parece a minutos mí para que su intervención, por si acaso. faltan 2 minutos. No. Faltan 10. Ok, le dejo la palabra al doctor Acurio. Gracias, doctor. Doctora Curio, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, señora jueza. Muchas gracias, señor juez.
Efectivamente, y para complementar lo dicho por el doctor Hernández, que me decía la palabra, uno de los hechos también que denunciamos y demandamos nosotros ante ustedes como vulneratorio de derechos para la Prefectura de Los Ríos, fue el hecho de que en la sentencia de segundo nivel de sala, los jueces, con su voto de mayoría, realizan la sentencia el 18 de enero del 2023 a las 11:15 y reinstalan el 24 de enero del 2023 a las 8:05. Un día antes, un día antes de dictar la sentencia oral, el 26 de enero del 2023, es ingresado un contrato privado mediante el cual la compañía Cala de Mar quiere justificar el patrimonio de ubicación de los predios en el cantón Pujan. Y esto, un documento de la compañía Alfa Wicca, que se encuentra agregado al expediente. ¿Por qué menciono esto de aquí? Porque quiero abonar a lo dicho por el doctor Hernández, por cuanto el juez natural que debió haber juzgado o conocido esta garantía jurisdiccional debió haber sido un jugador de la provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, por estar ubicado 100% de los terrenos donde se implanta esta camaronera en la parroquia Pimocha del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Sin embargo, al no tener la justificación para poder complementar el hecho de la jurisdicción en la competencia en razón del territorio, y los jueces de la Corte Provincial de Guayas, al haber evidenciado aquello, este documento que violenta flagrantemente el debido proceso y nuestro derecho a la defensa fue agregado un día antes de emitir la sentencia, señores jueces. De igual forma, nosotros hemos demandado dentro de la acción de protección el incumplimiento de la seguridad jurídica contemplada en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto por cuanto el juez que debió haber conocido esta acción constitucional no era el juez del cantón Yaguachi, sino más bien un juez del cantón Babahoyo. En lo que respecta a la deficiencia motivacional, señora jueza, quiero agregar que la jueza de primer nivel en la emisión de la sentencia acoge como argumento motivacional para declarar la violación al derecho a la propiedad, la no emisión del acto administrativo invocándose el anuncio del proyecto. Entiéndase Doctor, que se acabó su tiempo. A ver, Muy amable. concluye la idea, por favor, y cerramos, pero conclúyala de manera breve. Correcto. ¿Por qué menciono esto aquí, señora jueza? Porque el anuncio del proyecto como tal no limita el ejercicio y el goce y el uso del bien o la cosa propiedad de la compañía Cala de Mar. Al no haber sido emitido aún, inclusive por prohibición de la jueza de primer nivel que prohíbe la emisión del acto administrativo, anuncio de proyecto y la expropiación, se le está limitando la competencia dada en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización a esta prefectura para expropiar. Es decir, Gracias, la abogado. sentencia de la jugadora se nos ha limitado la competencia que tenemos constitucional y legalmente. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias. Le consulto al juez Herrera si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Solamente una precisión al abogado de la prefectura. El documento que leyó que fue ingresado un día antes que se pida la sentencia, ¿de qué fecha es, por favor? El documento que fue ingresado por la parte 25 de enero del 2023. ¿A qué hora? Este escrito fue ingresado el 25 de enero del 2023 por la compañía Alfa Wicca. Cabe destacar que la compañía Alfa Wicca no forma parte, no es parte ni accionante ni accionada. Fue una persona jurídica que aparece un día antes de dictar la sentencia, entre la suspensión que dio la Sala Provincial Penal de Justicia de la Corte Provincial del Le Guayas. ruego, abogado, que me dé la orden de la fe de presentación. Esto fue presentado a las 13:41. Muchas gracias. Y Usted, yo señor. también tengo una pregunta. Perdón, no sé si el juez Enrique Herrera tiene algo más relacionado con este No, punto. doctora, muchas gracias. Gracias. Bien, yo quisiera preguntarle a la prefectura cuál es el estado actual del proyecto. Perdón, con su venia, Bien, no sé si respecto de la provincia de Los Ríos quisiera contestar esta pregunta. los Señora, escuchamos. Pregúntemelo.
Gracias. Un saludo para ustedes, señora jueza constitucional, señor juez constitucional. Sí, nosotros seguimos trabajando en el proyecto porque es una contratación que se ha hecho y lo que no hacemos es, en este momento, es construir nada que esté en el trazado de la vía que pasa por la camaronera. Decirle que no es que se afecta a la camaronera, sino una parte de ella. Y también comentarle que el 9 de septiembre recién, 9 y 13 de septiembre del 22 recién construyeron, concluyeron los temas de registro de la compra-venta de este predio y consultando en el SUIA, que es el Sistema Único de Información Ambiental, en el 8 de noviembre del 2016 tenemos la licencia ambiental para la construcción de esa vía y el 21 de septiembre de 2021 nosotros hicimos una actualización. O sea, si era una actividad camaronera, aguas adentro, lo primero que tenía que haber consultado el dueño si estaba con alguna afectación de tema ambiental, porque es lo que tiene que sacar. Y consultamos también al Ministerio del Ambiente el 16 de enero de 2023 y no tienen permiso para construcción de camaronera. Y tenemos Bien, uno una nuevo. pregunta, perdóneme, prefecto, que le interrumpa, porque en eso estamos, usted me está manifestando acerca de las consultas que tiene realizadas. Yo quisiera saber, más allá de haber obtenido estas certificaciones y estas consultas, ¿cuál es en qué etapa está el proceso? En etapa de construcción de la vía, sin En- afectar este predio. Se Pero está construyendo. indudablemente yo estoy regresando a una vía que tiene problemas de inundación, una vía que está en mal estado, para dar paso hasta que se pueda resolver este problema de la afectación o no a la camaronera. Pero hicimos todos los esfuerzos necesarios para que el señor Roberto Aguirre, que me visitó, tenga la facilidad de que la obra le afecte en lo menos posible a la construcción de la camaronera. Y posterior a la reunión que tuvo aquí en mi oficina, el señor se trasladó a la corte Yaguachi en horas ya de turno con una jueza que la sortearon. Ella mismo recibió esto el día viernes y el día lunes nos notificó. Y es una costumbre de esta empresa, porque yo tengo también un caso Bien, parecido en el 2015 de Posorja cuando, de la empresa. perfecto. Cuando nosotros iniciamos la audiencia, pedimos que los hechos, las alegaciones y las intervenciones se ciñan al caso, es decir, a este caso 745 en extraordinaria protección. Le voy a dar la palabra al juez Enrique Herrería, que está solicitándola en este momento. Muchas gracias, doctora Núquez. Señor prefecto, obviamente usted no es abogado, por lo tanto no le voy a hacer una pregunta en derecho. Sino quiero tener yo una valoración respecto a las afectaciones de derecho. La primera consideración. Las camaroneras generan exportación y riqueza, obviamente, ingreso de divisas, y a su vez también son fuente de trabajo. ¿Cuál es la importancia del proyecto de la prefectura para llevar adelante su proyecto? La importancia logística, económica, social que pudiera tener el proyecto que usted ha dado inicio frente a una afectación de derechos patrimoniales, por ejemplo, se me ocurre. ¿Cuál es la bondad del proyecto de su prefectura? Doctor, la carretera, la vía E25, que justamente pasa por el tramo de la ciudad de Juma, es la primera vía que se construyó a nivel nacional y es la más importante. Y en el tramo que tiene que pasar por una ciudad se reduce de 4 carriles a 2 carriles. Después de las 3 de la tarde se interrumpe totalmente el tráfico en ese sector y se demoran los transportistas entre media hora y 2 horas si se encuentran con un sepelio. Adicionalmente, por la construcción de esta camaronera que no tiene ningún permiso ambiental ni de ningún tipo, solamente una resolución de la Subsecretaría de Agricultura, esta camaronera genera de que ahora esa vía permanentemente se inunde en invierno. Y para las personas que transitan
se nos han encarecido primero los transportes, por citar un ejemplo, la cooperativa de transportes FBI, que hacen sus vehículos 3 vueltas, Babahoyo, Guayaquil, apenas alcanzan a dar vuelta y media. Los transportistas pesados también han subido su tarifa de todo lo que viene de la provincia de Los Ríos. Las personas que transitan diariamente, estudiantes, profesores, personas que trabajan entre Guayaquil y Quito, pierden entre 3 y 4 horas todos los días. O sea que el tema multiplicador de beneficios que tiene construir esta vía es incalculable. Y adicionalmente a esto, los vehículos, cada vez que se traba aquí la vía, se hacen caravanas de más de 3 kilómetros de lado y lado. Esto es estar quemando combustible por millones de dólares todos los años porque no pueden transitar. Y ahora, con lo grave que significa la falta de seguridad en el país, cuando las personas están detenidas por el atolladero en el tráfico, son sujetos de robos permanentes. Hasta han bajado gente de los carros secuestrándolos. Eso es lo que estamos viviendo a diario. Y tiene un impacto, esta vía no tiene solamente un impacto en el tema de la provincia de Los Ríos, sino del Ecuador. Con la venia de la presidenta, me permito que me haga una precisión, yo no entiendo de cuestiones de carácter técnico. ¿Cuál es la dimensión, el ancho de la vía en toda su extensión o en parte de su extensión? Estoy hablando del metraje que haya, si son 2 carriles, si es un solo carril. La vía que está financiando la prefectura de Los Ríos, primero hay que decir que nosotros con la vía llegamos al límite de la provincia, con la provincia del Guayas. Ya la provincia del Guayas hará su contrato para terminar la parte que le corresponde a la provincia del Guayas, no sujeto a este tema de la acción de protección. Sí, la vía tiene 9.5 kilómetros y es de 2 carriles, que es lo que nosotros podemos financiar como prefectura, y esto va a hacer que especialmente parte del tráfico pesado vaya por esta vía y aliviar la situación que tiene el Ecuador entero cada vez que son después de las 3 de la tarde o si no en invierno cuando se inunda total la vía y se interrumpe de forma total. Gracias, señor prefecto. Gracias, jueza Núñez. Gracias, juez Herrería, por sus preguntas. Una última pregunta al señor prefecto, ya que está en uso de la palabra. Además de esta acción que está presentada, ¿hay otros reclamos de otros propietarios en relación a la obra? A ver, hay varios. Se han sumado primero todos los alcaldes, se ha sumado el Consejo de Prefectos con GOPE, están sumados todas las federaciones de transportistas, estudiantes, trabajadores y todas las instituciones que tienen que ver con esta vía. En esta vía, doctora, transitan 25.000 vehículos y una vía de 2 carriles, que es lo que pasa cuando estamos en la ciudad de Wuhan, apenas abastece para 7.500 vehículos. Esa es la situación que vivimos diariamente todos los ecuatorianos. Señor prefecto, yo me refería a si habían otras, le agradezco la explicación porque le da un contexto de lo que estamos hablando, pero yo me refería a si habían otros reclamos presentados por propietarios por donde pasa la vía, además de este que es objeto de la acción extraordinaria de protección. Entre la información que he recibido porque el caso lo llevan sindicatura, y el doctor Hernández recibió una información de un pedido de la alcaldesa, era de Wuhan, que decía que poner la vía en otro recorrido iba a afectar a la economía de Wuhan. Y le puedo decir en ese sentido que Yaguachi hace años tenía el mismo problema que Wuhan. Eran 2 cuellos de botella. Y cuando la vía de Yaguachi se hizo la vía alterna, más bien mejoró la economía de ese sector y no hay interrupciones en la vía. Son millones de dólares en combustible y en tiempo que nunca pueden recuperar los seres humanos. Bien, voy a continuar yo con la audiencia si no existen ya más preguntas por parte del juez constitucional que nos acompaña. Voy a darle la palabra a la actuaria del despacho
¿verdad? Le solicito me informe sobre quiénes más están compareciendo a esta audiencia, la calidad en la que comparecen, para que hagan uso de la palabra. Muchas gracias, doctora. Por la Sala Penal de Corte Provincial de Justicia del Guayas se encuentra el abogado Carlos Flores Íñiguez. Bien, abogado, le damos el uso de la palabra hasta por 12 minutos. Por favor, active su audio y su video. Gracias, señores jueces constitucionales. Buenas tardes con todas y todos. En realidad, empiezo, mi intervención será muy corta, doctora, por cuanto pongo a su conocimiento que acatando su disposición he comparecido. No obstante de ello, debo indicar que desde el 3 de junio del 2024 me encuentro en calidad de juez temporal, reemplazando al doctor Pedro Ortega, quien ha sido pues parte del Tribunal de Alzada, que han emitido su pronunciamiento, han emitido su resolución de fecha 3 de febrero del 2023 a las 17:47, donde rechazan el recurso de apelación planteado por el gobierno provincial de Los Ríos y confirman la sentencia subida en grado, en este caso, sentencia subida en grado emitida por la doctora Deida Verdesoto Gaibor, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Vicente de Yaguachi. Es todo lo que le puedo informar, señora jueza. Al no haber emitido ningún pronunciamiento en esta causa, no puedo pronunciarme más, doctor. Le consulto al juez Enrique Herrería si quiere realizarle alguna pregunta al doctor Flores. No, gracias, jueza Duque, porque obviamente él no ha suscrito la providencia o la sentencia que es materia de esta acción extraordinaria de protección. En consecuencia, lo entiendo y no tengo ninguna pregunta. Gracias. Le consulto a la actuaria sobre si fueron debidamente notificados los demás, toda la sala de la corte, así como la jueza de instancia. Sí, doctora, fueron debidamente notificados todos los jueces, tanto de la Corte Provincial como la juez. Bien, muchas gracias. Siendo este el caso, voy a seguir adelante con la audiencia y voy a solicitarle a la actuaria se me indique la siguiente intervención y la calidad en la que comparece. Gracias. Como tercero se encuentra Camarones y Langostinos del Mar, Cala de Mar, e intervienen los abogados Ricardo Novoa Bejarano, Farid Simón Campaña, Marco Morales Andrade y Mauricio Maldonado Muñoz. Bien, muchas gracias. Los escuchamos, les vamos a dar un tiempo de 6 minutos para su intervención dentro de las mismas reglas que hemos manejado, hacer un tercero con interés. ¿Verdad? Por favor, active su audio y su video y me indican la persona que va a comparecer o si se van a dividir ese tiempo entre alguno de ustedes. Buenas tardes, señores jueces constitucionales. Haría una pregunta. Dado que Cala de Mar es una de la principal afectada y dado que los señores jueces no han hecho uso de su tiempo, ¿pudieran concedernos los 12 minutos para que entre el doctor Simón, el doctor Morales y yo podamos hacer una intervención dividida entre los tres? Doctor, los tiempos están previamente establecidos, los terceros con interés, tanto ustedes como los otros terceros con interés que están compareciendo en esta audiencia, ambos tienen en la calidad que ostentan la misma cantidad de tiempo de intervención. No es por un tiempo de asignación del tiempo de nosotros como jueces, nosotros estamos a total disposición en la audiencia, sino que es un tiempo de equidad entre las partes. ¿Bien? Entiendo muy bien. Entonces, perdón, ¿cuánto tiempo tenemos o tengo? Tienen 6 minutos para intervenir. Ustedes me indican, ustedes se ponen de acuerdo cómo quieren hacerlo. Bueno, yo voy a comenzar. Espero poder hacer la síntesis para que mis colegas puedan hacer algún tipo de intervención. Bien, en primer lugar, la competencia territorial no debería ser materia de discusión porque los actos realizados por la prefectura tienen sus efectos directamente en Juján. Juján es de la provincia del Guayas y todos los casos de Juján se tramitan en Yaguachi de acuerdo con la resolución del Consejo Nacional de la Judicatura que existe y está vigente.
tal manera que no debería haber un problema de competencia territorial. Aquí quien ha actuado sin competencia es la prefectura. La competencia para hacer la obra nace de la Constitución y secundariamente de la ley. De ahí nace la competencia. Y la competencia para hacer el paso lateral Juan Babahoyo no la tenía y no la tiene la prefectura. Tanto no la tiene la prefectura que recién el 17 de noviembre del año 2023, el expresidente Lasso, mediante decreto 926, les dio la competencia. Se las asignó la competencia para hacer justamente el paso lateral. Repito, 17 de noviembre de 2023. Sin embargo de eso, el 14 de noviembre de 2022, un año antes, la prefectura realizó la licitación y le adjudicó a la Compañía Ecuatoriana de Construcciones, compañía limitada, la construcción del paso lateral. ¿Cómo es posible que hayan desarrollado hasta todo un proceso licitatorio y adjudicado a una empresa privada el paso lateral sin tener la competencia que recién se las dio el expresidente Lasso? Y luego el presidente Noboa derogó el decreto del presidente Lasso y le restituyó la competencia al METOP. La competencia para hacer la obra la tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, METOP. Y es ante el METOP el que la Prefectura de Los Ríos acaba de volver a ir. El 26 de marzo de este año, el señor prefecto en oficio con su puño y letra acudió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas diciendo: a fin de acelerar el proceso de construcción sin que se afecten los predios de Cala de Mar, no lo digo yo, lo dice la prefectura, le pido la correspondiente cooperación económica al METOP. Y el METOP, el 5 de julio, hace pocos días, dice que es viable el nuevo trazado. De tal suerte que no somos nosotros los que decimos que no tenían la competencia, primero para adjudicarle a la empresa ecuatoriana de construcciones y segundo para realizar el paso lateral, sino que lo dice el propio prefecto provincial cuando acude al METOP para que le cedan la competencia. Hasta ahí mi intervención. Doctor Simón, ¿pudiera continuar usted? Doctor, no va a hablar mi colega Mauricio Maldonado. Mauricio, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los señores jueces presentes. En honor al tiempo, naturalmente, tengo que ser muy rápido. Voy a decir sencillamente algunas cosas. La primera es que la falta de anuncio no es un dato menor, la falta de notificación no es un dato menor, la falta también de la inscripción en los registros, etcétera, que ordena el artículo 66 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, hace parte de un entramado que redunda, en este caso, en la seguridad jurídica, pero también en la defensa de Cala de Mar y en la afectación a la propiedad de Cala de Mar. En sustancia, porque en primer lugar el anuncio tiene que ver también con una especie de garantía hacia el Estado, en el sentido de que si no se hace el anuncio, después tiene que expropiarse a un valor mayor. En el sentido, además, de que este anuncio previene que determinadas personas realicen ciertas inversiones. El caso de Cala de Mar también es importante a estos efectos. Si no se ha hecho el anuncio, si no está inscrito en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, entonces alguien que tiene interés en comprar un predio no puede saber que podría afectarse. Doctor, le queda minuto y medio, por si acaso. En este caso, muchas gracias. Como ha pasado en este caso. De manera que efectivamente hay en este modo o por esta razón una afectación subsecuente a la seguridad jurídica, a la defensa de Cala de Mar, que en este caso, evidentemente, como estamos hablando de una acción de protección, actúa por los derechos que reivindica y no como un simple administrado, y esto también es importante. Se ha afectado la propiedad de Cala de Mar porque se incide sobre una serie de posiciones jurídicas subjetivas que tiene Cala de Mar en cuanto propietaria, libertades, inmunidades, pretensiones justificadas, potestades, a las que esta empresa no ha podido acceder por la actuación del GAD.
En último, tengo 38 segundos, voy a decir simplemente esto, que hay que tener claro que la sentencia no deja sin efecto el contrato ni impide la obra al punto de que la obra se está realizando. De manera que en este sentido, bueno, por honor a tiempo incluso puedo detenerme acá y responder lo que el juez de Herrería tenga bien. Muchas gracias. Sí, le voy a pasar la palabra al juez Enrique Herrería para que haga las preguntas en base a esta intervención, a las intervenciones que se han dado hasta aquí. Muchas gracias, doctora Núñez. En realidad tengo una preocupación, decía el doctor Novoa, que la competencia territorial le corresponde a Juján, porque según el Consejo de la Judicatura en sus resoluciones correspondientes, ordenó que los casos que correspondan a a Juján, se tramitarán ante la judicatura correspondiente de Yaguachi. ¿Por qué razón esa aseveración, doctor Maldonado, respecto a la competencia del juez de Yaguachi? Porque me preocupa que el juez de Yaguachi corresponde a la provincia del Guayas. Perdón, es al doctor Maldonado, pues a mí la pregunta, doctor Herrería. No, doctor, no, es al doctor Maldonado, aprovechando que le está en uso de la palabra. Y perdón, también una pregunta relacionada con esta pregunta del doctor Herrería. Yo también quisiera preguntarles dónde quedan los terrenos de Cala de Mar, ¿verdad? Y si esta falta de notificación a la que se está haciendo referencia en esta audiencia es solo del anuncio del proyecto o también es de algún procedimiento expropiatorio como tal. Sí. ¿Puedo continuar, doctora Núñez? Ay, perdón, doctor Herrería, pensé que ya había concluido su pregunta, No, por eso la vi gracias. conectada con la mía. Lo escucho. Muchas gracias. No, reitero, doctor Maldonado. Supuestamente la competencia la tiene el juez de Yaguachi. Los predios están en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, una resolución del Consejo de la Judicatura dice que todos los conflictos que se generen en Juján, Vaquerizo Moreno, tienen que ser resueltos por la Judicatura de Yaguachi. ¿Por qué razón esa afirmación de esa competencia? Es decir, es para quitarme de la cabeza una presunta, que es una de las argumentaciones que se ha hecho por parte de la demanda, la presunta posibilidad que haya una desnaturalización en razón del territorio. Perdón, voy a contestar yo, señor juez constitucional. Buenas tardes. La resolución a que nos referimos es la 173-2015 del 17 de junio del 2015 del Consejo Nacional de la Judicatura, que le da competencia en este caso al juez de Yaguachi a todo lo que tiene que ver con los conflictos que puedan afectar derechos en Juján. Porque, como usted sabe, la vía interviene en las dos ciudades, tiene intervención en las dos provincias. Cala de Mar tiene su domicilio en Guayaquil y los terrenos están en la provincia de Los Ríos. Con una pequeña aclaración. Un tema importante en este caso es el impacto social de la obra y el impacto económico de la obra. La obra se puede hacer con un trazado que no afecte un terreno que en la actualidad cuesta 16 millones de dólares. Precisamente porque el Consejo Provincial no cumplió con su obligación de notificar la obra de manera tal que se pueda defender los derechos y se pueda garantizar los derechos. Cuando se discute sobre el tema de la competencia del juez, claramente no hay desnaturalización, porque hay una razón de la competencia del juez de Juján. Eso es, señor juez constitucional. Una precisión, doctor Sim. Yaguachi y Juján corresponden a la provincia del Guayas. A lo mejor padezco de algún desconocimiento por el cual Juján no pertenece a la provincia del Guayas, pero se llama Alfredo Vaquerizo Moreno, más conocido como Juján, cantón desde tiempos inmemoriales correspondiente a la provincia del Guayas. Esa de ahí es mi preocupación. ¿Por qué razón es que ustedes argumentan como defensa de que le corresponde el conocimiento y resolución de la garantía jurisdiccional al juez de Yaguachi? Porque Juján, precisamente, que también tiene afectación de la vía, está en la provincia del Guayas. Esa es la razón.
Es una razón práctica, entonces. No es Una razón jurídica. No solo, perdón, doctor Herrería. Doctor Noboa, por favor. Puedo precisar. La resolución 173/2015 del 17 de junio de aquel año, expedida por el Consejo de la Judicatura y que se encuentra vigente, tiene una disposición transitoria que indica que los jueces de la Unidad Judicial Multicompetente de San Jacinto de Yaguachi son competentes para conocer las causas que por su circunscripción territorial le corresponderían al Cantón Juján. Le agradezco, doctor Noboa, pero sigo con una preocupación. Según escuché, el prefecto de Los Ríos, dice el prefecto de Los Ríos, a mí me corresponde es la construcción de 9 kilómetros, me parece, dentro de la circunscripción provincial de Los Ríos. El resto es un convenio con, no sé si con el gobierno central o con la prefectura correspondiente de la provincia del Guayas, que le corresponde continuar el resto de la obra en la extensión que no sé cuál será. Visto esto, si el predio que está siendo afectado por también la presunta expropiación, no estamos seguros, yo no he revisado el proceso, por la presunta expropiación, está en Los Ríos, ¿por qué razón se lo presenta en un cantón de la provincia del Guayas? La acción ordinaria de protección. Sí, bueno, brevemente quizás sea importante decir que evidentemente también, como ustedes saben, por supuesto, son competentes de acuerdo al artículo 86, numeral 2, los jueces y jueces del lugar en el que se origine el acto de la omisión o donde se producen sus efectos. Esto sucede en este caso, no hay duda, tanto que se llama incluso así esta vía que se proyecta y era además la judicatura más cercana. En este tipo de casos, naturalmente, uno puede discutir, pero claramente hay una especie de, digámoslo, principio en torno a la competencia que admite cierta flexibilidad, evidentemente, sin llegar al ámbito de la desnaturalización. Y me parece que en este sentido hay un argumento de peso para señalar que podía, en este caso, presentarse ante esa judicatura la acción de protección, teniendo en cuenta además que efectivamente había una serie de violaciones y que el anuncio, como decía, no es una mera formalidad, como se trataba de decir hace un momento. Bien, tendría que ser flexible en todo caso a la interpretación para poder entender. Muchas gracias a los abogados. Bien, muchas gracias. Entonces, los terrenos se encuentran afectados, se encuentran únicamente en Los Ríos, y los terrenos no se encuentran afectados, no están ni en Juján ni en Yaguachi. Eso es algo que es un hecho cierto. O sea, son los terrenos están únicamente en la ubicación en la que estamos refiriendo. O sea, los terrenos de Cala de Mar. Entiendo que los terrenos están en Los Ríos, quizás en más... sí, no estamos... Sí, Ya. en efecto, no. Ok, yo tengo una pregunta adicional que se las mencioné hace un momento. Yo quiero saber si esta falta de notificación a la que estamos haciendo referencia es una falta de notificación que está relacionada únicamente al anuncio del proyecto o también está relacionada a algún procedimiento expropiatorio. Yo le hago la pregunta. Jueza Sí, Marco doctor Morales, lo escucho. buenas tardes. Si uno revisa el procedimiento administrativo, esto nace justamente con el anuncio del proyecto. El tema del anuncio del proyecto, como bien señalaba también el doctor Mauricio Maldonado, es muy importante dentro del procedimiento administrativo de expropiación. ¿Por qué? Porque si es que no se hace adecuadamente el anuncio del proyecto, tenemos una grave afectación, no solamente en este caso a Cala de Mar, sino en general también a los haberes del Estado ecuatoriano. Bien lo señalaba Mauricio al informar que un predio que podría haber sido expropiado por un determinado valor, a la actual fecha tiene un valor de $16 millones. Es decir, el valor de lo que
costaría realizar el bypass que se pretende realizar por parte de la Prefectura de Los Ríos, tiene solamente con el costo de la expropiación que deberá realizar Calademar, ya tiene un monto superior al monto presupuestario para realizar ese bypass. Entonces, este inicio dentro del procedimiento expropiatorio es esencial, el justamente anuncio del proyecto, y está ligado porque de estos da paso para los demás procedimientos. No es, como señalaba el doctor Hernández, una simple cuestión que se podía obviar. Como ustedes conocen, en derecho público se debe hacer lo que la norma me ordena. Y entonces, si es que el anuncio del proyecto es lo que daba paso a que continúe todo el procedimiento luego para la declaratoria de utilidad pública y el procedimiento de expropiación, tenía que haberse realizado así. Debemos tener en cuenta también que el proceso de expropiación se concluye en caso de no llegar a una negociación con el propietario de los predios que se hayan declarado de utilidad pública. Todos estos pasos dentro del procedimiento administrativo tenían que haber sido respetados desde un inicio, desde el anuncio del proyecto. Al no existir el anuncio, existía evidentemente una vulneración de derechos, y la única forma de manera ágil, rápida y eficaz poder precautelar esos derechos era la acción de protección. Bien, muchas gracias. Yo voy a continuar con la audiencia. Después de la intervención del siguiente tercero con interés, voy a dar un tiempo de cierre tanto al accionante como a los terceros con interés, con distintos tiempos de intervención, eso sí. Bien, le consulto a la actuaria del despacho, quien sigue en el uso de la palabra y la calidad en la que va a comparecer. Claro, doctora. Se encuentra por la Procuraduría General del Estado el abogado Manuel Farías Neira. Abogado Farías, active su audio y su video, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores jueces de la Corte Constitucional, y buenas tardes con todas las partes procesales que se encuentran interviniendo dentro de la presente audiencia. Señores jueces, es indudable que dentro de la presente causa, ¿verdad?, el análisis del antecedente, conforme ya lo planteó la defensa técnica de la Prefectura de Los Ríos, ¿verdad?, conlleva a evidenciar la vulneración de elementos del debido proceso que no pueden ser tomados a la ligereza, señores jueces. Y digo esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, se ha sometido a discusión dentro de la presente audiencia el tema de la competencia respecto de la jueza de primera instancia para conocer la acción de protección planteada por la accionante, debemos tener presente que esta competencia, señores jueces, en virtud de la regla establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debe estar delimitada a lo que expresa dicho artículo, o debe estar delimitada también a la calidad que ostentan los sujetos procesales dentro del juicio. Entonces, por un lado tenemos que la compañía accionante que presentó la demanda de acción de protección tiene su domicilio en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas, y por otro lado tenemos que los lotes o los predios que son objeto de la controversia, del análisis de la presente controversia, están ubicados en la provincia de Los Ríos, específicamente en el cantón Babahoyo. Por lo tanto, señores jueces, dentro de esta causa no existe ninguna conexión que permita, ¿verdad?, a la jueza de Yaguachi conocer y resolver en la forma como lo hizo la acción de protección interpuesta por la compañía Calademar. En virtud de aquello, señores jueces, es indudable que se ha quebrantado el debido proceso en la garantía establecida en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, toda vez que no es suficiente con que se diga que justamente la jueza de Ayahuachi tiene la competencia para conocer las causas que se originen o que se tengan efectos en el cantón, en el cantón Junjan. Razón por la cual, señores jueces, si es que no está acreditado procesalmente una persona que tenga su domicilio en dicho cantón, es totalmente improcedente que se pueda radicar la competencia ante la jueza de la unidad judicial de Yaguachi, multicompetente de Yaguachi. Otro punto sumamente crucial, señores jueces, que debe ser sometido a análisis de ustedes, es de que la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, ustedes podrán evidenciar en los considerandos 3 y 4, que la señora jueza hace referencia, los efectos de la sentencia están direccionados al alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Babahoyo y a la Comisaría Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincial de Los Ríos.
Pero con referencia al alcalde, señores jueces, sí llama la atención que los efectos de la sentencia están dirigidos a esta autoridad, aun cuando de los recaudos procesales no se puede evidenciar de que esa autoridad ha sido demandada dentro de la acción de protección inicial. Entonces, digo que llama la atención, señores jueces, ¿por qué? Porque se estaría vulnerando el derecho a la defensa de esta autoridad judicial, ¿verdad? Sobre cuyos efectos la jueza de primera instancia está disponiendo que se oficie al gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón de Babahoyo a fin de que se abstenga a emitir actos administrativos de cualquier modo que impidan actividades productivas. Es decir, la jueza está impidiendo el ejercicio de competencias que le pueden ser atribuidas a un GAT municipal, como lo es el GAT del Cantón Babahoyo, sobre una cuestión que dicho GAT municipal no tuvo conocimiento. Señores jueces, esta es otra flagrante vulneración del derecho al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa del GAT municipal del Cantón Babahoyo, por cuanto en ningún momento este GAT fue considerado como parte demandada dentro de la presente audiencia. Adicionalmente, señores jueces, y creo que ya no es un hecho controvertido, esta demanda de Doctor, acción de le queda 1 minuto y medio. muchas gracias. Esta demanda de acción de protección nace en virtud de una supuesta falta de notificación para la construcción del paso lateral Babahoyo-Juján. Señores jueces, no estamos dentro de un proceso de expropiación propiamente. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene la compañía accionante? Que la futura construcción de este predio podía ocasionar vulneraciones del derecho a la propiedad. Pero, señores jueces, recordemos un dato muy importante. La Constitución de la República, en el numeral 7 del artículo 83, es clara al disponer que se debe promover el bien común y anteponer el interés general sobre el particular conforme al buen vivir. Entonces, si es que el paso consiguiente para el que se pueda realizar esta vía es un proceso de expropiación propiamente, este proceso o este trámite tiene su vía expedita y eficaz, señores jueces, a través del procedimiento que está configurado en la ley, en la norma infraconstitucional. Razón por la cual, señores jueces, es evidente que esta demanda de acción de protección interpuesta por la compañía accionante no únicamente que ha denaturalizado la acción de protección en la forma como está prevista en la Constitución y en la forma como la Corte Constitucional la ha definido en sus sendas sentencias, sino que, señores jueces, está impidiendo que tanto el GAT provincial de la provincia de Los Ríos y lógicamente, indirectamente, el GAT municipal del Cantón Babahoyo puedan ejercer plenamente sus competencias que les son atribuidas por la Constitución y la ley, haciendo referencia a utilizar este procedimiento de expropiación en virtud de una declaratoria de utilidad pública que está perfectamente regulado en la ley. Es por este motivo, señores jueces, y sin explayar mayormente mi argumento, que la Procuraduría General del Estado le solicita a los jueces que acepten la demanda de acción extraordinaria de protección, consecuentemente declaren la vulneración de derechos que han sido invocadas por la Prefectura de Los Ríos, señores jueces, y permitan el ejercicio de las competencias que por ley les son atribuidas tanto al GAT provincial de Los Ríos y asimismo como al GAT municipal del Cantón Babahoyo, quien no fue demandado, pero aún así la jueza de instancia, ¿verdad?, direccionó su fallo a disponer que de esta entidad pública se abstenga de emitir un acto administrativo relacionado con el tema de la construcción en contra de los predios de la compañía accionante. Este es el pedido que le realiza la Procuraduría General del Estado, señores jueces. Muchísimas gracias. Gracias. Le voy a dar la palabra al juez Enrique Herrería, que tiene una pregunta. Muchas gracias, doctor Núquez. Solamente viendo que el señor procurador, representante de la Procuraduría, parece que ha revisado el expediente prolijamente. Yo todavía no he llegado a revisar la sentencia de segundo nivel. ¿Hacen algún pronunciamiento en la sentencia de segundo nivel sobre esta anomalía a la que usted se refiere respecto a que el cumplimiento de la sentencia del primer nivel se ordena que sea la alcaldía del Cantón Babahoyo? Señores jueces, al momento de confirmarse la sentencia subida en grado, se entiende que todos y cada uno de los considerandos de la sentencia de primera instancia se entienden por aceptados. Entonces, en el numeral 3, señor juez, claramente la jueza de primera instancia dispone que el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón de Babahoyo se abstenga de emitir actos administrativos de cualquier modo que impidan actividades productivas o en general el desarrollo de proyectos sobre inmuebles de la propiedad de camarones y langostinos.
Entonces, la jueza está impidiendo que el municipio, en virtud de sus facultades legales y constitucionales, ¿verdad? Y de sus competencias legales y constitucionales, pueda realizar algún acto con relación a los predios de la compañía accionante. Entonces, señores jueces, si es que la sala, el voto de mayoría de la sala confirma la sentencia subida en grado, lo consecuente es que está confirmando todos y cada uno de los considerandos de la jueza de instancia. Muchas gracias. Nada más por ahora, señora jueza. Bien, muchas gracias. Voy a dar, primero le voy a consultar a la actuaria si tenemos más intervenciones pendientes por comparecer la tarde de hoy. Doctora, no hay intervenciones pendientes de las personas que se registraron. Bien, con eso voy a dar uso del derecho a la réplica a las partes procesales. Para eso le voy a consultar a la prefectura si quiere hacer uso de este derecho de réplica por un tiempo de hasta 5 minutos. ¿Y quién es la persona que intervendrá por Sí, la claro, doctora. prefectura? Seguro que haremos la réplica. A intervenir yo, por favor. ¿Quién va a intervenir? Discúlpeme. El No le doctor escuché. Hernández, el doctor Hernández. Ya. Ok, lo escuchamos por un tiempo de 5 minutos. Tengo levantada la mano también del señor prefecto y del procurador síndico. Ya. Quiero Ok. decirles que este tiempo de 5 minutos tiene que ser distribuido entre ustedes. 3, 1 y 1. Ok, muy bien. Importantísimo, señora jueza. Lo primero es que no hay flexibilidad en competencia territorial. No. Nosotros estamos diciendo que hay error inexcusable y la Corte tiene que continuar con sus claras precedentes en cuanto a que no se puede tergiversar el lugar del domicilio. No hay una teoría jurídica que pueda justificar que predios que están en Babahoyo, que compañía que está en Guayaquil y Camaronera en Los Ríos, se conozcan estos problemas en Yaguachi y más aún después de las horas regulares. No hay flexibilidad en reglas de competencia territorial. Segundo, señora jueza, importante, el anuncio del proyecto es un instrumento para fijar el avalúo. No hay nada de qué defenderse, no hay nada de qué oponerse. Se le dice, no se le dice al que va a ser expropiado, se le dice a los que se van a beneficiar en el área de influencia. En el área de influencia, en definitiva, para que no se enriquezcan sin causa por el aumento del valor del predio cuando se ejecute la obra. Es decir, se notifica a los propietarios del área de influencia y no hay ningún derecho de por medio. No se constituye, no se afecta, no hay limitación, no afecta el uso, no afecta el goce. Y yo le he dicho que no tiene que notificarse. Ojo, se notifica lo que existe, pero no existe anuncio del proyecto. Entonces no puede haber violación de notificación de lo que no existe. Un tema realmente lapidario. Y por último, señora jueza, es que el tema de la competencia administrativa no entra en la discusión de una acción de protesta ordinaria. Aquí la imputación es violación de derechos y en eso se centra el problema y los terceros tienen que discutir para defender si está en lo cierto el juez o no, si viola o no un derecho. Pero la competencia administrativa, eso no es materia de la acción extraordinaria y nada más le cedo la palabra, por supuesto, al doctor Acurio y al prefecto. Si me Bien, los permite, escuchamos. muy gentil, muchas gracias. Escucho por segunda ocasión, creo que la primera fue por parte del procurador síndico, o usted lo repite, doctor Hernández, de que se presentó la acción ordinaria de protección en el primer nivel fuera del horario de labores de la judicatura. Sí, después de las 6 y 3 minutos me parece. Eso está en el expediente. En el expediente está en los relatos. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucas. Bien, gracias. Seguimos adelante entonces con el desarrollo de la audiencia. Creo que va a intervenir el señor prefecto o el procurador síndico. Tenemos un tiempo de 3 minutos restantes para la intervención. Gracias. Gracias, doctora. Mire, lo primero que hay que dejar bien claro es que la E25, que es la vía estatal, no tiene nada que ver con esta vía alterna que estamos haciendo. Por eso lo estamos haciendo entre la prefectura del Guayas y la prefectura de Los Ríos. Cada uno en su jurisdicción. Es una vía nueva. No podría ser por ningún concepto una vía del Estado cuando no existe. La estamos recién construyendo. Y la segunda parte sobre la comunicación que hizo referencia al doctor Novoa, no dijo cómo está la comunicación, es distinto.
La jueza también en su sentencia me manda a buscar una alternativa de vía. Pues que yo en cumplimiento a la sentencia busco alternativas para ganar tiempo y poder estar en esta audiencia con ustedes. Porque me podían haber denunciado como que no estoy cumpliendo con una sentencia, pero traía los cabellos. Y el ministro de Obras Públicas, viendo la situación que se vive por la necesidad de esta vía, dice, vea, señor prefecto, me ofrece, si usted me pasa un nuevo trazado de vía, yo le puedo dar los recursos para que se ejecute. Eso no se ha perfeccionado. Pues que le he entregado yo el análisis del recorrido de vía y eso cuesta $5.700.000 adicionales al costo de la vía. Imagínense cuánto más cuesta por defender el interés de un privado. Y le quiero comentar algo adicional, es que nosotros no vamos a afectar toda la camaronera. Lo que vamos a expropiar son apenas 30.000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? 3 hectáreas de una camaronera de 305 hectáreas, señor juez. Bien, tienen 1 minuto restante. Le pregunto al abogado Acurio si va a hacer uso de la palabra en ese minuto que le resta. Sí, correcto, señora jueza. Rápidamente y con su venia. Ahí ustedes pueden observar, esto es una gráfica que está agregada al expediente, en la cual lo que usted consta de rojo es la camaronera, ¿verdad? Lo que se ve ahí es la camaronera. Sube un poquito más. Abajo están las delimitaciones de la provincia de Los Ríos y la provincia aquí. Ustedes pueden observar que la línea azul es el río Juján, que delimita la provincia de Los Ríos arriba y abajo la provincia del Guaya. El 100% de los predios de la camaronera se circunscriben en la línea roja, es decir, están ubicados en la provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia Pimocha. ¿Por qué le hago esta apreciación? Para que quede totalmente claro de que la jurisdicción como tal de el supuesto afectado que se sentía la parte accionante de la acción de protección, en este caso Cala de Mar, estaba ubicado en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Asimismo, sí, sí, lo dígame. escucho. No, Asimismo, el trazado, el plano lo tenemos en el expediente. Sigamos. correcto, el plano es muy explícito en ese sentido. Ahora bien, la jueza de primer nivel, ustedes podrán observar en la sentencia de que establece de que se ha violentado el derecho a la propiedad. ¿Y por qué hago énfasis en este caso? Porque no puede existir violación al derecho a la propiedad cuando la prefectura de Los Ríos no ha ocupado, y lo dijo el señor prefecto, ni un solo metro de los predios propiedad de la camaronera Cala de Mar S.A. Abogado, ya se le acabó el tiempo. Ya, correcto, listo. Gracias. Bien, voy a preguntarle al doctor Flores si va a hacer uso de este derecho de réplica. Conozco que él al momento en que inició su intervención manifestó que no iba a hacer ninguna intervención porque estaba encargado posteriormente de emitir la sentencia, pero tengo que preguntarle procesalmente si quiere hacer uso de estos minutos. No, doctora, muy amable, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con esto voy a conceder un tiempo de 4 minutos a cada uno de los terceros con interés que se han presentado en esta causa para precisiones que quisieran hacer al momento en que estamos desarrollando la audiencia. Le voy a dar la palabra primero al primer tercero con interés que compareció, que es la empresa Cala de Mar, con un tiempo de hasta 4 minutos, que al igual como lo hemos venido desarrollando a lo largo de esta audiencia, tiene que distribuirse entre quienes vayan a comparecer o si solamente algunos de ustedes va a realizar la intervención. Los escuchamos. Dividámonos el tiempo también rápidamente entre los que intervenimos inicialmente. Sí. Yo quería hacer referencia a los siguientes puntos focales. Aquí se habla de la competencia del juez de Yaguachi, de la competencia territorial, pero es evidente que el señor prefecto provincial ha llevado a cabo una licitación, un concurso y ha adjudicado a una empresa privada este proyecto del paso lateral sin competencia
administrativa. No tenía la competencia administrativa. Y en segundo lugar, quiero hacer mención a algo muy importante. El Estado ecuatoriano firmó con Calademar el día 24 de octubre del año 2023 un contrato de garantía de inversión. El Estado local es parte del Estado nacional. Ese contrato de garantía de inversión avaló todas las inversiones durante 15 años que Calademar hace. Todo ello en base al Código Orgánico de la Producción, que garantiza la inversión a través de este contrato. Hasta ahí mi intervención. Yo quisiera continuar. Hay un par de cosas que son particularmente importantes y que se han tocado varias veces. Yo comprendo bien el problema que puede generar la cuestión de que los terrenos estén en los ríos, pero también es cierto, y me gustaría que se considere, que Calademar tiene su domicilio en Guayaquil y que ha sido la Corte Provincial del Guayas la que ha resuelto la apelación, de manera que parecería ser que no hay ninguna trascendencia procesal en este sentido respecto de lo que originariamente, insisto, se podría discutir en torno al menos a los efectos que se producen. Por otro lado, no tenía que ver con una cuestión patrimonial exactamente o solamente, sino con la violación de una serie de derechos y, como decía además, en principio el hecho de que alguien para poder tomar ciertas decisiones debe tener cierta información que Calademar no tenía porque la prefectura no había cumplido con algunas de sus obligaciones. De manera que entonces existía efectivamente una violación al derecho a la defensa de Calademar, concomitantemente con la seguridad jurídica, etcétera, lo que hemos dicho en este sentido. De manera que entonces sería importante que los jueces consideren esto para el momento de resolverlo. Sí. Pues Herrería, lo escuchamos. Gracias, doctora Luque. Solamente para salir de una duda, doctor Maldonado, presuntamente la Corte Distrital de la provincia del Guayas, al haber ratificado en todas sus partes la sentencia de la jueza de primer nivel de Yaguachi, en ese momento subsanó cualquier proceso de desnaturalización o nulidad que se hubiera producido en la acción ordinaria de protección. Sí, yo no estoy evidentemente aceptando que exista algo como una desnaturalización. Estoy diciendo que comprendo que deba haber una discusión en torno a lo que significa el artículo 86 en la parte en la que dice y dónde se produzcan los defectos. Esto lo comprendo. Sin embargo, digo que efectivamente Calademar tiene su domicilio en Guayaquil y que teniendo el domicilio en Guayaquil y habiéndolo resuelto, la Corte Provincial era efectivamente competente y que entonces no hay trascendencia procesal en este sentido, siendo que además lo que dice la Corte en el fondo tiene que ver sin sombra de duda con la violación de una serie de derechos constitucionales, de lo cual surge que sería procedente la acción de protección, porque evidentemente cuando se habla de la desnaturalización, y hay buenas razones en muchos casos para hablar de esto, se piensa en cuestiones que son genuinamente desviatorias, digamos, del fin original de una garantía, como, no sé, los famosos habeas data extintivos de obligaciones y otros tantos, pero este no es el caso, simplemente se ha usado una garantía genérica para tratar de que se defienda una serie de derechos constitucionales que han sido reivindicados por Calademar, y eso es lo que han dicho los jueces en último término. Gracias, doctor Maldonado. Gracias a ustedes. Señor. Gracias. Le consulto si va a intervenir alguien más por este minuto 40 todavía que tiene Calademar para esta intervención final. De manera muy rápida, señora jueza ponente de este proceso, haré uso de la palabra. A ver, una cuestión que también debe ser debidamente analizada por ustedes, y es el fondo de esta acción extraordinaria de protección. Ustedes observan, más allá de que esto en su fase de admisibilidad ya fue revisado, la Corte también lo ha hecho ya en la fase de fondo, porque no existen las alegadas violaciones de la seguridad jurídica del debido proceso que anuncia la prefectura. No hay, si es que ustedes observan la carga argumentativa, ¿no es cierto?, la tesis que tiene la prefectura versus la base fáctica y la justificación jurídica, no se empatan, y ustedes pueden observar claramente en los fallos, en los puntos 5 y 6 de la acción extraordinaria de protección, está tratando de utilizarla como una instancia más a la Corte Constitucional, cuestión que ya ha dicho esta Corte no puede ser utilizada como una cuarta instancia a la Corte Constitucional.
Lamentablemente, la acción extraordinaria de protección, a pesar de que tiene 75 hojas, 25 hojas son de hechos del caso. Es decir, aquí se está tratando de que ésta conozca de un tema que, como si fuese una apelación, de un tema que de acuerdo a la prefectura no fue debidamente analizado. Al parecer, y aquí ya se ha insistido sobre eso, y por eso en estos pocos segundos insisto también sobre aquello. Recordemos que el presentar la acción en Yaguachi se dio porque, y ustedes lo pueden revisar eso de los hechos justamente de la presentación, porque hubo una reunión con la prefectura y con Cala de Mar justamente en la fecha en la que se presentó la acción, y se presenta la acción al no haber llegado a ningún acuerdo entre la prefectura y Cala de Mar para que exista, para que exista alguna vía o alguna viabilidad de solución a estos asuntos. Entonces, la acción de protección fue presentada en Yaguachi porque era el domicilio más cercano entre lo que era Juján y lo que es Guayas, y luego, como bien señalaba el doctor Maldonado, ya el domicilio de la empresa está en Guayas, y efectivamente fue la Corte de Guayas la que revisó también este proceso, reafirmando que efectivamente sí existieron vulneraciones de derechos, que es algo que en ningún momento ha llegado a desvirtuar la prefectura. La vulneración de derechos hubo, y por lo tanto la vía adecuada de protección era la acción de protección. Bien, muchas gracias por las intervenciones. Vamos a dar la última intervención al abogado Manuel Farías, también por un tiempo máximo de hasta 4 minutos, como un tercero con interés que compareció a esta audiencia. Lo escuchamos, abogado. Gracias, gracias, señora jueza. Bueno, en efecto, señores jueces, esta Procuraduría mantiene la teoría de la desnaturalización de la acción de protección. ¿Por qué? Porque no cumple con la finalidad para la cual está prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República, que como ya ustedes, honorables jueces, y todos los colegas que están interviniendo conocen, la acción de protección se presenta cuando exista una vulneración de derechos de rango constitucional. Y pregunto yo a ustedes, señores jueces, y pregunto también a los colegas que están interviniendo, ¿acaso el anuncio de un proyecto de un inicio de licitación para construir una obra pública constituye una vulneración de un derecho constitucional a la propiedad? No ha existido acto administrativo, señores jueces, entiéndase de que directamente afecte a los intereses de la compañía accionante. Otro lado, señores jueces, que sí se debe considerar con mucha prolijidad, y es que el asunto de la competencia no puede ser visto como un asunto de interpretaciones, no. La competencia se debe ceñir a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se debe ceñir a los intervinientes dentro de un proceso o dentro de un litigio, es decir, ya sea el actor o al demandado. Si la compañía accionante no tiene su domicilio en el cantón Yaguachi, ¿verdad? Mal puede interponerse una demanda en ese cantón. Si los predios que son de propiedad de la compañía accionante no tienen su domicilio en el cantón Juján o en el cantón Yaguachi, no procede, señores jueces, que se radique la competencia en uno de los jueces de la unidad judicial multicompetente del cantón Yaguachi. Y hago referencia a aquello porque tampoco se puede decir dentro de esta audiencia, con la ligereza con la que se dijo, que la competencia, que una vez que ya la sala de la Corte Provincial del Guayas conoció la apelación, se habría subsanado este asunto. No, señores jueces. Dejar abierto el criterio de la competencia significaría permitir el abuso de la garantía de acción de protección. Entonces, si la Corte Constitucional ya definió reglas en sentencias, si la Corte Constitucional, lógicamente, en sus precedentes jurisdiccionales, e inclusive tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías, no se puede prestar para interpretación, señores jueces, porque esto es una garantía básica del debido proceso. Y tenemos conocimiento, señores jueces, inclusive en la experiencia como abogado litigante del Estado, que en la unidad judicial de Guayaguachi se conocen un sinnúmero de causas que lógicamente no guardan relación con dicha jurisdicción. Entonces, señores jueces, nuevamente se les reitera el pedido de esta Procuraduría de que acepte la demanda de acción extraordinaria de protección, ¿verdad? Consecuentemente, declaren la vulneración de los derechos que fueron mencionados
por el GAT provincial de Los Ríos, y tomando también en cuenta de que justamente una de las partes resolutivas de esta sentencia, de la sentencia de primera instancia y que fue confirmada por la sala, está direccionada al GAT municipal del Cantón Babahoyo, quien no fue parte procesal dentro del proceso de acción de protección inicial, porque no tuvo la calidad de demandado en el proceso de acción de protección, pero aún así, la jueza de primera instancia, incurriendo tal vez en error inexcusable, ¿verdad? En su parte resolutiva dispuso que el GAT municipal se abstenga de emitir actuaciones administrativas, vulnerando el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. Señores jueces, esta Procuraduría le solicita, ese es el pedido que realiza, que declaren la vulneración de derechos de las sentencias y de las actuaciones procesales que se dieron dentro de la acción de protección y consecuentemente dicten una sentencia en mérito, conforme así las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y conforme al reglamento de sustanciación de causas, señores jueces. Y no permitan, señores jueces, que se sigan dando arbitrariedades en la sustanciación de las demandas de acciones de protección. Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Muchas gracias. Bien, gracias. Conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la intervención de cierre estará a cargo del accionante, que tiene un tiempo máximo de hasta 2 minutos para poder realizar esta intervención. Bien, le doy la palabra a los representantes de la prefectura o al prefecto para quien ustedes elijan, realicen esta intervención de cierre de 2 minutos. Déjeme tomar a mí los 2 minutos, doctora. Mire, fíjense lo insólito del caso. Se han quejado de la falta del anuncio del proyecto de notificación, pero la jueza dice, como medida de reparación, se dispone a oficiar al registrador de propiedad del Cantón Babahoyo para que se abstenga de inscribir o anotar en el libro de demandas de propiedades cualquier acto jurídico de declaración de utilidad pública, de aviso del proyecto, expropiaciones o aviso de proyecto que tenga relación con estos sobre los inmuebles de propiedad de Cala de Mar, especialmente sobre los inmuebles con ficha catastral número tal. Es decir, se quejan de la falta de notificación, pero esta sentencia dice que se abstenga porque se hace eco de la demanda. Segundo, señora jueza, la demanda es grande porque pedimos nosotros que se dicte sentencia de mérito. Hemos hecho todo el detalle, el análisis para que la Corte dicte sentencia de mérito, porque más se cumplen los requisitos. Y aquello de la teoría del domicilio más cercano, señora jueza, con todo respeto al doctor Maldonado, un académico importante, esa teoría no puede pasar. Y por supuesto, le voy a presentar más tarde o mañana 3 ejemplos de anuncios de proyecto. El anuncio de proyecto simplemente dice que de la calle tal a tal, la obra es esta. Los predios que están comprendidos en esto, y se habilita el avalúo. Es decir, no hay derecho violado, no hay afectación. ¿De qué se va a defender? ¿De qué se va a impugnar? Si le está diciendo, mire, con esto se puede avaluar. No hay afectación posible. Eso nada más. Muchas gracias. Y no sé, queda un minutito al prefecto. Muchas gracias a todos por su intervención. Hemos hecho uso de los tiempos conforme las partes lo han solicitado en la comparecencia a esta audiencia que estamos llevando a cabo la tarde de hoy. Bien, aquí se han mencionado algunos temas, entre ellos un oficio del 26 de marzo de 2024 que no está en nuestro expediente. Agradeceremos a cualquiera de las partes procesales que lo proporcione y lo adjunte dentro del proceso que se encuentra sustanciándose actualmente. Igual, si desean acompañar o presentar algún tipo de informe o documentación, pueden hacerlo. Todavía vamos a dar un tiempo de 3 días hábiles contados desde la celebración de esta audiencia para que se acompañen los documentos, especialmente los solicitados por la Corte. Bien, se les va también a conceder un término de 72 horas para ratificar las gestiones de ser necesarios. Quiero agradecer la presencia del juez Enrique Herrería, que nos ha acompañado la tarde de hoy, así como todos los comparecientes a esta diligencia dentro de la causa que nos ocupa esta tarde. Muchas gracias. Le paso la palabra a la actuaria para el cierre final. Perdón, Gracias, doctora. doctora. No, doctora. Usted, perdóneme, usted hizo referencia a un oficio del 26 de marzo del presente año, ¿no, verdad? Sí, es un oficio que fue incorporado en la exposición de
Calademar, que se hizo alguna referencia, también lo refirió la prefectura, es un oficio que no consta en nuestro expediente, lo que estoy solicitando es que se ingrese formalmente al expediente de la Corte. No, sí consta, doctora. Sí está en el expediente. Ok. Está De ser anexado. así, Ya. no existe ningún Ok. problema. En caso contrario, agradeceré que nos los acompañe. Bien, ¿Cómo no? le paso la palabra al actuario. Muchas gracias a todos. Se procede a cerrar la plataforma de Zoom y la razón correspondiente será subida el día de hoy. Muchas gracias.